Esta noche lo ha cambiado todo. 2000 drones iraníes sobre Tel Aviv, misiles inesperados y la fuerza más poderosa del mundo retirándose en silencio. Lo que ha ocurrido aquí redefine el poder en Oriente Medio, y nadie está preparado para esto. La noche que acaba de pasar será analizada durante generaciones en las academias militares, no solo por la magnitud de la destrucción, sino por lo que ha dejado al descubierto: el verdadero equilibrio de poder en el siglo XXI. En el transcurso de apenas 6 horas, aproximadamente 2000 drones suicidas iraníes transformaron el cielo de Tel Aviv en un escenario de combustión constante. 3 de las instalaciones militares más críticas de Israel quedaron reducidas a escombros humeantes, mientras una de las fuerzas navales más poderosas de la historia moderna optaba por reposicionarse silenciosamente hacia aguas más seguras. Para que quede claro, esto no fue una escaramuza, ni tampoco una simple demostración de fuerza. Fue, en esencia, una declaración estratégica a gran escala, ejecutada con una precisión técnica y una planificación meticulosa que cuestiona de manera directa la noción de un dominio occidental incuestionable en Oriente Medio. Cuando la primera oleada de drones Shahed 136 y Shahed 238 penetró el espacio aéreo israelí, alrededor de las 2:17 de la madrugada, los operadores de radar del complejo de defensa aérea de Palmachim se enfrentaron a una situación sin precedentes. No se trataba de docenas, ni siquiera de cientos de objetivos. Eran aproximadamente 2000 contactos simultáneos, avanzando desde múltiples direcciones, cubriendo un frente que se extendía desde la frontera libanesa hasta el corredor jordano. La saturación fue total. Sistemas diseñados para gestionar ataques simultáneos de 60 a 80 objetivos se vieron forzados a operar muy por encima de sus límites teóricos. Los algoritmos comenzaron a fallar, las señales de interceptación se apilaron de forma incontrolable y progresivamente las defensas, consideradas durante años como uno de los escudos más avanzados del mundo, comenzaron a mostrar vulnerabilidades críticas. Al amanecer, el perfil urbano de Tel Aviv reflejaba una oscuridad que no se debía a la hora, sino a los incendios activos en el corredor metropolitano de Gush Dan, el núcleo económico y militar del país. Incendios visibles incluso desde aeronaves comerciales que sobrevolaban el Mediterráneo oriental. 3 instalaciones de mando clave de las Fuerzas de Defensa de Israel quedaron fuera de servicio. La infraestructura portuaria de Ashdod sufrió una parálisis significativa. Simultáneamente, en el Golfo de Omán, el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ejecutó una maniobra de reposicionamiento a alta velocidad, alejándose del rango potencial de los misiles antibuque iraníes. Este movimiento, registrado por sistemas de vigilancia satelital en tiempo real, no fue un hecho menor. Representa un indicador relevante dentro de un contexto estratégico más amplio. Lo que ocurrió durante esta noche no puede atribuirse al azar. Es el resultado de años de preparación, de paciencia estratégica y de un programa tecnológico que durante demasiado tiempo fue subestimado por los analistas occidentales, más inclinados a minimizar capacidades que a evaluarlas con rigor. La lección que se desprende de estos hechos no es nueva en términos históricos, aunque sí lo es su aplicación contemporánea. Subestimar de manera persistente a un actor determinado y autosuficiente conlleva consecuencias que, llegado el momento, superan cualquier pronóstico inicial. Antes de analizar en profundidad los aspectos tácticos, tecnológicos y geopolíticos de lo sucedido, incluida la respuesta norteamericana y sus implicaciones para el equilibrio regional, es fundamental plantear la pregunta central: ¿estamos ante un punto de inflexión definitivo en la estructura de poder de Oriente Medio? Ese es el debate que ahora mismo se desarrolla discretamente en las oficinas de gobierno y en los centros de análisis estratégico de todo el mundo. Y es precisamente ese debate el que vamos a examinar en detalle. Ahora mismo, los gobiernos y las estructuras militares de todo el mundo se están haciendo una serie de preguntas fundamentales, lejos del escrutinio público. Son preguntas que no tienen respuestas sencillas, pero que definirán el rumbo estratégico de los próximos años. ¿Cómo es posible que aproximadamente 2000 drones lograran saturar un sistema defensivo cuyo coste operativo anual supera los $3.000 millones? ¿Qué revela el patrón de los objetivos seleccionados sobre las verdaderas intenciones estratégicas de Teherán? ¿Y por qué la que sigue siendo la fuerza naval más poderosa del planeta
optó por retirarse en lugar de intervenir directamente. Además, ¿qué impacto tiene esta decisión en la credibilidad internacional de Estados Unidos y en la confianza de sus aliados? Y cuando el humo y la confusión inicial finalmente se disipen, ¿quién ostenta realmente el control efectivo en Oriente Medio? ¿Qué significa, en términos prácticos, un escenario en el que la superioridad aérea estadounidense deja de ser un factor determinante? Las respuestas a estas preguntas son, sin duda, más trascendentales de lo que sugieren los titulares. Conviene insistir en un punto clave. Lo ocurrido durante esta noche no es notable únicamente por la escala de los daños. Su importancia reside en lo que revela sobre el equilibrio de poder contemporáneo. En un periodo de 6 horas, el uso masivo de drones transformó el espacio aéreo sobre Tel Aviv en un entorno operativo de alta intensidad, afectando directamente infraestructuras militares críticas y forzando decisiones estratégicas de gran calado. No se trató de un incidente aislado ni de una reacción improvisada. Fue una operación estructurada que, por su naturaleza y ejecución, envía un mensaje inequívoco. El modelo de dominio incuestionado en la región está siendo sometido a una presión sin precedentes. Cuando la primera oleada de drones Shahed penetró el espacio aéreo israelí, en torno a las 2:17 de la madrugada, los operadores del sistema de defensa aérea se enfrentaron a un escenario que desbordaba cualquier previsión doctrinal. No hablamos de un volumen elevado en términos convencionales, sino de una saturación absoluta. Miles de objetivos simultáneos aproximándose desde múltiples direcciones. Los sistemas diseñados para gestionar decenas de amenazas en paralelo se vieron forzados a operar muy por encima de sus capacidades. El resultado fue previsible desde un punto de vista técnico: sobrecarga de procesamiento, acumulación de decisiones de interceptación y, en consecuencia, aperturas en la cobertura defensiva. Con el paso de las horas, el impacto se hizo visible no solo en términos militares, sino también a nivel simbólico. El área metropolitana de Gush Dan, núcleo económico y estratégico de Israel, registró incendios de gran escala visibles a gran distancia. Infraestructuras clave quedaron fuera de servicio, mientras la presión sobre los sistemas defensivos aumentaba de forma sostenida. En paralelo, en el Golfo de Omán, el grupo de ataque del USS Abraham Lincoln realizaba un reposicionamiento táctico que, si bien puede enmarcarse en los protocolos de protección de la fuerza, adquiere un significado diferente en este contexto operativo. Las imágenes satelitales que documentaron este movimiento circularon con rapidez, alimentando un debate que trasciende lo estrictamente militar. Porque en última instancia, lo que está en juego no es solo la evolución de un conflicto concreto, sino la percepción global de poder, disuasión y compromiso. Lo que sucedió no fue producto de la casualidad, fue la culminación de una estrategia a largo plazo, basada en el desarrollo tecnológico, la planificación detallada y una lectura precisa de las limitaciones del adversario. Y es precisamente esta combinación, capacidad técnica, disciplina operativa y claridad estratégica, la que obliga ahora a reevaluar muchas de las certezas que hasta hace poco se consideraban incuestionables. La pregunta, por tanto, no es si estamos ante un cambio, sino hasta qué punto ese cambio es estructural. Y esa es la línea de análisis que debemos seguir a partir de aquí. Subestimar durante demasiado tiempo a un actor determinado y autosuficiente suele tener consecuencias previsibles, aunque rara vez se reconozcan a tiempo. Cuando el ajuste finalmente se produce, tiende a superar cualquier cálculo previo. Antes de entrar en el análisis pormenorizado de los aspectos tácticos, tecnológicos y estratégicos de lo ocurrido, incluyendo la respuesta norteamericana y sus implicaciones regionales, cabe señalar que este tipo de eventos no se entienden de forma aislada. Forman parte de un proceso más amplio en el que múltiples variables convergen en un punto crítico. En este momento, las principales capitales del mundo evalúan discretamente las mismas preguntas. ¿Cómo un ataque de esta magnitud logró desbordar un sistema defensivo altamente financiado? ¿Qué revela la selección de objetivos sobre la lógica operativa del atacante? ¿Y qué implicaciones tiene la decisión de no intervenir directamente por parte de actores con capacidad para hacerlo? Las respuestas, como veremos, son más complejas de lo que sugieren las interpretaciones iniciales. Entrando en el núcleo del análisis, el primer elemento a considerar es la naturaleza del ataque en sí. Lo que se ha descrito como una oleada masiva de drones no es simplemente una cuestión de escala, sino de diseño.
La cifra de 2000 plataformas simultáneas no es arbitraria. Corresponde a un cálculo preciso, orientado a superar los límites físicos y computacionales de los sistemas defensivos desplegados. El sistema cúpula de hierro, ampliamente reconocido por su eficacia en escenarios convencionales, fue concebido como un sistema de defensa de punto. Su arquitectura de radar y control de fuego está optimizada para gestionar un número definido de amenazas dentro de un área geográfica específica. En condiciones estándar, aquellas para las que fue diseñado, su rendimiento es notable. Sin embargo, esas condiciones no contemplan escenarios con miles de objetivos simultáneos. Cada interceptor Tamir, operando a velocidades de aproximadamente 250 metros por segundo, requiere un margen de tiempo mínimo para detectar, seguir y neutralizar un objetivo. En un entorno saturado, donde múltiples amenazas compiten por recursos limitados, ese margen se reduce de forma crítica. La primera oleada del ataque incluyó aproximadamente 600 drones Shahed-136, plataformas de ala delta ampliamente documentadas y utilizadas en diversos escenarios operativos. Estas unidades volaron a altitudes relativamente bajas, entre 100 y 500 metros, siguiendo rutas preprogramadas que aprovechaban los accidentes del terreno para reducir el tiempo de detección por radar. Cada uno de estos drones transporta una carga explosiva suficiente para inutilizar infraestructuras sensibles con un solo impacto. Su valor no reside solo en su capacidad destructiva individual, sino en su uso coordinado como parte de un sistema de saturación. A esta primera oleada se sumaron alrededor de 400 unidades del modelo Shahed-238, una evolución significativa del diseño original. A diferencia de su predecesor, este modelo incorpora propulsión a reacción, lo que le permite alcanzar velocidades considerablemente más altas. Desde un punto de vista defensivo, esta diferencia es determinante. Mientras un Shahed-136 ofrece una ventana de respuesta estimada de varios minutos desde su detección, el Shahed-238 reduce ese margen a menos de 90 segundos en condiciones operativas similares. 90 segundos no es un margen amplio para la toma de decisiones humanas dentro de un sistema de defensa complejo. Implica que los operadores deben identificar, validar, autorizar y ejecutar una interceptación en un intervalo extremadamente limitado. Todo ello mientras gestionan múltiples amenazas simultáneas. La segunda oleada del ataque, lanzada aproximadamente 40 minutos después, introdujo un nuevo elemento: la variación geográfica. Más de 1000 plataformas adicionales ingresaron desde corredores diferentes, incluyendo rutas a través de Siria e Irak, que habían mostrado una actividad reducida en las semanas previas, posiblemente para no elevar los niveles de alerta. Este detalle sugiere una planificación operativa cuidadosa, orientada no solo a la saturación técnica, sino también a manipular las expectativas del adversario. Para cuando esta segunda fase alcanzó su objetivo, los sistemas defensivos ya habían consumido una parte significativa de sus recursos, especialmente en términos de interceptores disponibles. El momento no parece casual. Todo indica que fue diseñado para coincidir con el punto de mayor vulnerabilidad logística del sistema defensivo. La tercera y última oleada, compuesta por aproximadamente 400 drones, se concentró en objetivos específicos dentro del área metropolitana de Tel Aviv, incluyendo instalaciones militares clave. En este punto, varias baterías defensivas se encontraban en proceso de recarga, una operación que puede tardar entre 30 y 90 minutos, dependiendo de las condiciones. El resultado fue una reducción significativa de la capacidad de interceptación efectiva. Los drones que lograron traspasar esta última fase encontraron una resistencia limitada, alcanzando sus objetivos con una oposición considerablemente menor, lo que permitió impactos directos sobre infraestructuras críticas. El patrón de objetivos, una vez analizado, revela una lógica estratégica clara. Instalaciones de radar, centros de inteligencia, infraestructuras logísticas y nodos de mando fueron seleccionados como prioridades. No se trataba de crear un efecto indiscriminado, sino de degradar capacidades específicas. En términos estrictamente militares, el mensaje es claro. El objetivo no era meramente causar daños, sino afectar la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto. Y es precisamente este nivel de planificación, que combina saturación, velocidad, sincronización y selección de objetivos, lo que convierte este episodio en un caso de estudio obligatorio
para cualquier análisis serio sobre la evolución de la guerra moderna. La pregunta a partir de aquí es, ¿cómo responderán los actores implicados a un precedente de esta naturaleza? Porque lo ocurrido redefine no solo una confrontación específica, sino las propias reglas bajo las cuales esa confrontación se desarrolla. El análisis de los daños y de los objetivos alcanzados permite una conclusión clara. No se trató de una operación orientada al impacto psicológico indiscriminado, sino de una campaña diseñada con criterios estrictamente estratégicos. Cada objetivo seleccionado cumplía una función específica dentro de la arquitectura defensiva, logística o de mando del sistema israelí. En otras palabras, el objetivo no era generar un caos sin dirección, sino degradar sistemáticamente la capacidad operativa del adversario. Este punto nos lleva directamente al segundo eje de análisis, la evolución del programa Shahed y lo que representa realmente en el contexto de la guerra contemporánea. Durante años, una parte significativa del estamento de defensa occidental desestimó estos sistemas, calificándolos como tecnologías rudimentarias, versiones simplificadas de conceptos ya conocidos y, en última instancia, fácilmente neutralizables por fuerzas con mayor sofisticación tecnológica. Esa evaluación, a la luz de los acontecimientos recientes, resulta difícil de sostener. Lo que ha surgido del programa Shahed no es una copia imperfecta, sino una familia de sistemas que ha evolucionado de forma progresiva, incorporando mejoras basadas en la experiencia operativa real. Es una plataforma que, lejos de depender de una complejidad extrema, se centra en la eficiencia, la escalabilidad y la adaptabilidad. El modelo base, el Shahed 136, sigue una lógica de diseño clara. Simplicidad funcional combinada con una eficacia suficiente. Su estructura de ala delta, su sistema de propulsión relativamente económico y su navegación basada en una combinación de sistemas inerciales y algoritmos de seguimiento del terreno lo convierten en una herramienta idónea para operaciones de saturación. El coste unitario estimado, que oscila entre los $20,000 y los $50,000, no es un detalle menor. Es de hecho un elemento central de su valor estratégico. Frente a este coste, cada interceptor Tamir utilizado por el sistema cúpula de hierro puede valorarse en cifras similares o superiores, especialmente si se considera la práctica habitual de lanzar más de un interceptor por objetivo para asegurar la neutralización. Esto crea una asimetría económica evidente. Por cada intento de interceptación, el defensor asume un coste que en muchos casos iguala o supera al del sistema ofensivo. En un escenario de alta intensidad y volumen sostenido, esta dinámica se traduce en un agotamiento acelerado de los recursos. Si este modelo se proyecta sobre una operación con miles de plataformas, las implicaciones son claras. Incluso con tasas de interceptación elevadas, el sistema defensivo se enfrenta a una presión logística y financiera difícilmente sostenible a corto plazo. A esto se suma la evolución tecnológica que representa el Shahed 238, una variante que introduce mejoras significativas en velocidad y perfil operativo. La incorporación de propulsión a reacción no solo aumenta su velocidad de desplazamiento, sino que reduce de forma efectiva el tiempo disponible para una respuesta defensiva. Desde la perspectiva del defensor, esta reducción del margen de reacción altera por completo la dinámica del enfrentamiento. Menos tiempo significa más presión sobre los sistemas automatizados y sobre los operadores humanos encargados de tomar decisiones críticas en cuestión de segundos. Otro aspecto relevante es la reducción relativa de la firma de radar en estas versiones más avanzadas, lo que complica aún más su detección temprana y, por extensión, su neutralización efectiva. Sin embargo, más allá de las características individuales de cada plataforma, el elemento verdaderamente decisivo en esta operación ha sido la capacidad de coordinación. Gestionar miles de sistemas autónomos distribuidos en diferentes ejes de ataque y sincronizados en múltiples fases temporales no es un desafío menor. Requiere una infraestructura de planificación, control y comunicaciones que va más allá de lo que se atribuía públicamente a este tipo de programas hasta hace poco. La sincronización entre oleadas, especialmente en relación con los ciclos de recarga de los sistemas defensivos adversarios, sugiere un nivel de conocimiento detallado del funcionamiento interno de dichos sistemas. Esto introduce una dimensión adicional al análisis. No estamos solo ante una capacidad tecnológica, sino también ante un profundo entendimiento del entorno operativo del adversario.
En cuanto a la navegación, una de las asunciones más extendidas en la planificación occidental era la eficacia de las medidas de interferencia, particularmente el bloqueo de las señales GPS. Bajo esta premisa, se esperaba que la degradación de la señal afectara de forma significativa a la precisión de los sistemas no tripulados. Los resultados observados indican que esta expectativa no se cumplió por completo. La combinación de sistemas de navegación inercial, algoritmos de estimación de trayectoria y, en algunos casos, técnicas de guiado terminal basadas en referencia visual o de radar, permitió mantener niveles de precisión considerables, incluso en entornos con interferencia activa. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de ciertas contramedidas consideradas estándar y obliga a repensar su papel en escenarios futuros. Finalmente, es importante considerar el contexto en el que este programa se ha desarrollado. Durante décadas, el desarrollo tecnológico en esta área ha estado condicionado por un entorno de sanciones, restricciones comerciales y acceso limitado.